Bendiciones, mis hijos bellos. Bienvenidos a este tiempo maravilloso en la presencia de Dios. Padre, declaramos la sangre de Cristo. Padre, invocamos la sangre del pacto sobre nuestras vidas. Declaramos el reino de Dios, el poder de Dios. En el nombre de Jesús, Padre, abre los cielos. En el nombre de Jesús, Padre, abre los corazones de todos. En el nombre de Jesús, Padre, abre los corazones. Padre, oramos ahora. Padre, oramos ahora en el nombre de Jesús. Abre los cielos sobre esta reunión. Abre los cielos sobre este tiempo. Abre los cielos sobre este lugar. Abre los cielos sobre este espacio, Señor. Abre los cielos sobre esta transmisión. Abre los corazones de todos, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, abre los cielos en el nombre de Jesús. Padre, gracias, gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu amor. Gracias por tu bondad. Padre, en el nombre de Jesús, abre los cielos sobre nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, abre los cielos sobre cada vida que se conecta. Abre los cielos, Señor. Remacora Masaya. Abre los corazones, abre los sentidos espirituales de todos. Ira Babasaka Tera la Bacaya. Padre, derrama tu Espíritu Santo sobre nosotros. En el nombre de Jesús. Padre, derrama tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Padre, derrama tu Espíritu Santo. Remacora Babasande de Bebé. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oh Padre, venga a tu reino, venga a tu reino, venga a tu reino. Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos que la sangre preciosa de Cristo sea rociada sobre nuestro espíritu, alma y cuerpo. Padre, invocamos la sangre de Cristo sobre nuestras vidas, sobre esta reunión, sobre este lugar, sobre esta transmisión, sobre nuestro espíritu, alma y cuerpo, sobre estos equipos, sobre cada persona que nos sintoniza, sobre el lugar donde nos sintoniza. Declaramos el reino de Dios, el poder de Dios, cielos abiertos, la bendición de Dios y la gloria de Dios. Los bendigo en el nombre del Padre. Los bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Los bendigo en el nombre del Espíritu Santo. Declaro el reino de Dios y la gloria de Dios en manifestación. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y de paso atamos toda fuerza demoníaca. Atamos todo espíritu inmundo. Atamos todo hombre fuerte. Atamos todo poder de las tinieblas. Atamos todo poder infernal que ha sido liberado en nuestra contra, y declaramos el reino de Dios, la gloria de Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Bien, mis hijos, bienvenidos a esta transmisión especial. Tengo una invitación para ustedes en esta tarde. Tengo una invitación especial para todos y quiero pedirles que por favor me la reciban. Recíbanmela de una manera especial, y es: usa la llave de la oración. Usa la llave de la oración. Lucas 3:21 dice la palabra de Dios: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió. La palabra de Dios es clara. Dice la Escritura que en el mismo momento que Jesús estaba siendo bautizado, habían muchísimas personas en ese lugar. Había mucha gente que estaba bautizándose también como Jesús, gente que se metió a las aguas bautismales, gente que se sometió al ministerio y a la administración poderosa del profeta Juan el Bautista. Había un tiempo especial de Dios, había un fluir del Espíritu Santo respaldando el ministerio de Juan el Bautista, pero la Biblia no dice que el cielo se le abrió a todos. La Biblia resalta que todos estaban haciendo lo mismo, pero Jesús, aunque estaba participando de la misma práctica, Él hizo algo adicional a lo que el resto de las personas estaba haciendo.
Dice la escritura, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Claro, Jesús estaba participando en el bautismo, estaba participando en esta administración especial y poderosa. Pero la palabra de Dios no registra que el resto del pueblo estuviese haciendo algo adicional. Al único que le resaltan que estaba haciendo algo diferente, adicional, era Jesús. Y dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió. Y orando, el cielo se abrió. Creo que podemos llegar a un momento como este, donde podemos estar haciendo lo mismo que todos nuestros demás hermanos están haciendo. Pongamos un ejemplo. El domingo, aconteció el domingo 4 de octubre del 2020, que todas las iglesias se reunieron a celebrar o a asistir a un culto dominical, a celebrar el día del Señor. Tengo una pregunta: ¿cuántas de ellas se entregaron a la oración mientras se reunían como todas las demás? Esto marcó la diferencia en iglesias este domingo. El domingo, tradicionalmente, iglesias cristianas alrededor de todo el mundo se reúnen. Se reúnen a cantar, se reúnen a escuchar una prédica, escuchar una enseñanza, hacer evangelización. Se reúnen con diferentes propósitos. Propósitos espirituales, reales. No se estaban reuniendo de una manera carnal. Se estaban reuniendo con el propósito de celebrar a Dios en respuesta a un mandato de Dios, a un fluir de Dios. Pero la pregunta es, ¿sobre cuántos se logra abrir los cielos? ¿Y qué hace la diferencia entre uno con cielo abierto y otro que está haciendo lo mismo, pero el cielo se le abre? Hay que ver qué es lo adicional. Lo adicional, en el caso de Jesús, fue el que él utilizó una práctica poderosa, milenaria, sobrenatural, que se llama oración. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió. ¿Sobre quién se abrió los cielos? Sobre aquel que estaba orando. Y si dice la escritura, y orando el cielo se abrió, nos enseña que la oración es una llave. La oración es una llave. La oración es una llave tan poderosa que podría abrir los cielos. Si la oración es una llave tan poderosa que abre los cielos, ¿qué sucedería si además de apuntar hacia arriba en oración con nuestra llave, apuntamos hacia el frente, hacia un lado? Pongo un ejemplo. Si la oración es tan poderosa que tiene la capacidad de abrir los cielos, cuando estamos hablando que abre los cielos, significa que tiene la capacidad de llegar hasta el lugar donde está el asiento del trono de Dios, y logra tener una apertura sobrenatural, y logra provocar descensos de cosas que están ahí arriba. Un ejemplo, no de una cosa, sino de alguien. Lucas 3:21, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, pero no solo el cielo quedó abierto, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma
3 vino una voz del cielo que decía: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Qué provocó la oración de Jesús? Número 1, que los cielos se abrieran. Número 2, que el Espíritu Santo descendiera. Y número 3, que el Padre hablara. Y número 4, que se manifestara en esta dimensión la tangibilidad de cosas espirituales. El Espíritu Santo descendió corporalmente, indicando que el Espíritu Santo se materializó. El Espíritu Santo, la oración fue tan poderosa que provocó una materialización del Espíritu. Provocó una tangibilización de cosas espirituales. No solo el Espíritu Santo se materializó o provocó una manifestación tangible de su presencia. Dice que vino del cielo una voz. No solo provocó que el Padre hablara, sino que la oración provocó que las palabras que el Padre dijo arriba se transportaran hasta la tierra, y en la tierra Jesús alcanzó a escuchar la voz. En la tierra Juan el Bautista alcanzó a escuchar lo que decía. En la tierra todos los que estaban ahí, aunque no escucharon la voz, escucharon la manifestación de un trueno. ¿Cómo fue provocado todo esto? Por una llave poderosa que se usó: oración. Sabemos que para Jesús poder llegar aquí, tuvo que cumplir toda justicia. Tuvo que moverse desde su casa, buscar al profeta de su tiempo, someterse al profeta de su tiempo, aunque era un muchacho. Juan el Bautista tenía 30 años. Se sometió a Juan el Bautista, se sometió a su ministerio, entró en las aguas bautismales, hizo la fila con las personas que eran pecadores, publicanos, prostitutas, ladrones, para hacer confesión de pecado, porque el Padre así lo había determinado. Eso fue esencial. Jesús resumió todo esto. De hecho, el mismo Juan el Bautista se lo oponía y le decía: ¿cómo tú vienes para que yo te bautice? Si tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo soy. Juan el Bautista le decía a Jesús: yo necesito que tú me bautices y tú vienes a mí. Jesús resumió todo esto en una expresión: deja ahora, porque es necesario que cumplamos toda justicia. Jesús cumplió toda justicia, pero hizo algo adicional. Esto lo podemos ver desde dos frentes. Hay gente que quiere orar sin hacer lo que Dios les mandó hacer. Cierto. ¿Qué ocurre? Esa oración no va a funcionar, no va a ser efectiva. Ayer me tocó atender unos compromisos fuera de la ciudad, y terminando algunas cosas que estaba haciendo, Dios me dio una orden: que reuniera un grupo de personas y orara por ellas. Nada de lo que estaba haciendo en ese momento aparentemente tenía que ver con el fluir de un culto. Desde muy temprano estuve atendiendo compromisos administrativos, compromisos financieros, compromisos de diversa índole desde muy temprano. Ayer lunes, obviamente antes de eso había podido tener un espacio para orar, y mientras lo estaba haciendo estaba orando, pero me refiero que no estaba en un ambiente de culto, no estaba en una atmósfera de culto, no estaba en nada. No había ninguna señal de nada, no había acontecido nada, pero recibí una dirección: reúne a todo ese personal y ora por ellos.
Me dirijo hacia donde están y le dije, necesito que salgan todos. Dios me dijo que orara por ustedes. Le dije quién era, le dije lo que Dios me había dicho, le dije, nadie me ha comunicado que tienen una necesidad, no he visto que nada malo les esté pasando a ninguno de ustedes, pero tengo un mandato de hacerlo y tengo un mandato de hacerlo ahora. Llegaron las personas, se reunieron, oré por ellos, les prediqué a Cristo, recibieron a Jesús, oré por ellos, les impuse manos. Ocurrió una cosa especial, muy poderosa. Salí, seguí haciendo algunas otras cosas más hasta tarde, pero en ese punto yo estaba cumpliendo toda justicia. Yo le pregunté a Dios, cuando vino el sentir, tienes que reunirlos y orar por ellos ahora. Y le dije, Señor, ¿ahora? Sí, ahora. Pero, ¿podría hacerlo en otro momento? No, es ahora. Señor, estaba yo tratando de esclarecer en mi espíritu la realidad de la voluntad de Dios. Resultado de eso, tuve la confirmación, era en ese momento, en ese instante, lo hice. Y después, cuando tuve que orar por personas y por cosas, en el día de ayer, aún en el día de hoy, he tenido el privilegio que sin tanto esfuerzo se abren los cielos. Esta madrugada estaba profundamente dormido. De hecho, me quedé dormido. No recuerdo haber activado las alarmas. No recuerdo que sonaron las alarmas. Solamente escuché cuando me levantaron y me dijeron, vamos. Lo importante fue que cuando yo abro los ojos, yo noto algo. No solo tengo el compromiso de orar, sino que 4 y algo de la mañana, los cielos están abiertos, sin yo en ese momento estar haciendo nada, solamente despertándome. Ahora, el día anterior yo había cumplido toda justicia, por lo menos de lo que estaba consciente. Me esforcé para poder cumplir la justicia y orar en el día, que provocó la combinación de cumplir toda justicia y orar. Me abrieron los cielos. Cumplir toda justicia y hacer eso provocó que viniera palabra de Dios de dirección para tratar ciertas cosas que necesitaba atender. Clara y contundente vino palabra de Dios. Incluso estuve hablando con mi padre Hugo ayer, y mientras él hablaba, Dios me dio instrucciones claras y precisas de cosas por las cuales de entrada yo no había tomado una determinación a favor de qué hacer en medio de eso. Simplemente cumpliendo toda justicia y habiendo orado y hablando algo con mi padre Hugo sin tener nada que ver con algún asunto, vino voz de Dios, vino palabra de Dios para tomar ciertas posiciones, para tomar ciertas decisiones, no solamente a favor de una persona, sino se abrió un panorama acerca de personas y cosas que debía entender. Vino una voz, vino la voz de Dios para nosotros. Ahora, hay gente que no está cumpliendo toda justicia y ora. El cielo no se les va a abrir. Cierto. Tú puedes tener un tremendo esfuerzo, tú puedes tener un derroche de emociones mientras estás orando, pero el cielo no se te va a abrir. Cierto. El cielo se le abre a los que cumplen toda justicia y oran. Ahora vamos aquí a la otra parte. Hay gente que está orando
y no está cumpliendo toda justicia. Pero hay otros que están cumpliendo toda justicia, pero no se están moviendo a orar. Si tú haces lo que sabes que es la voluntad de Dios, tienes la tremenda posibilidad que al orar se te abren los cielos. Pero los cielos no se te van a abrir por sí solo, haciendo lo que tienes que hacer sin orar. Son dos extremos. Los que están orando sin cumplir toda justicia, y los que están cumpliendo toda justicia sin orar. No funciona. En ninguno de los dos casos funciona. Podrás emocionarte con lo que están diciendo. Podrás emocionarte con lo que otro está diciendo. Podrás emocionarte con la música que estás poniendo, utilizando, pero no significa que estés logrando abrir la puerta. La oración es una llave, por favor. Si la oración es una llave que abre los cielos, ¿qué hace con los cielos cerrados? Santo. Una invitación. Pregúntale al Padre. Examina tu vida. De hecho, uno de los significados de la palabra oración del hebreo al español es juzgarse a sí mismo. Uno de los significados de la palabra que se utiliza en hebreo, oración, es juzgarse a sí mismo, examinarse a sí mismo, evaluarte a ti mismo. Tienes que venir con esa determinación o disposición de examinarte a ti mismo, de juzgarte a ti mismo, para explorar qué justicia Dios estaba demandando de ti que todavía no has cumplido. ¿Qué cosa era la voluntad de Dios que te la comunicó, te la expresó y no la has hecho? Lo primero, examínate a ti mismo, júzgate, evalúa las cosas que Dios te dijo que hicieras y no has hecho. Las que no has hecho, arrepiéntete, pídele perdón a Dios y determínate en volverla a ejecutar. Y cuando estás en el proceso del arrepentimiento, del cambio y de la ejecución, cumpliendo toda justicia, no te olvides orar. No te olvides orar. Hay mucha gente que puede estar practicando los principios de la palabra. Hay gente que puede estar caminando en lo que conoce, en la voluntad de Dios que le ha sido revelada, pero no están aprovechando la plataforma que esto da para poder usar la llave maestra de la oración. ¿Y por qué digo la llave maestra de la oración? Recuerda mi invitación en esta tarde. Usa la llave de la oración. Voy a decírtelo de esta manera. Usa la llave maestra de la oración. Cuando me refiero a llave maestra, me refiero a una sola llave que abre muchas puertas. La palabra de Dios en el texto piloto que estamos utilizando, Lucas 3:21, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando el cielo se abrió. En el texto piloto central nos está diciendo que el cielo Jesús lo abrió con su oración. Así que la oración es una llave que abre los cielos. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino voz del cielo que decía: tú eres mi hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Qué estaba orando Jesús? ¿Qué estaba orando? ¿Alguno de ustedes me puede decir, pastor, usted tendría idea de qué Jesús estaba orando en el momento que se estaba bautizando? Claro que sí. No tengo idea, tengo la absoluta certeza. ¿Por qué? Porque en el mismo Evangelio según San Lucas, capítulo 11, verso 9,
Jesús dijo, yo digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Por el tipo de respuesta que recibió Jesús, nos dice qué tipo de petición era la que él hacía. Si Jesús dijo que cuando tú ores, debes afirmarte en la fe que lo que pidas se te dará. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Qué estaba pidiendo Jesús? Padre, abre los cielos. Padre, manda tu Espíritu Santo. Padre, háblame. Padre, envía tu voz, quiero oírte. Eso era lo que le estaba pidiendo. Porque aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, Jesús también fue bautizado, y orando el cielo se abrió. Si él oró y el cielo se abrió, significa que él oró para que el cielo se abriera. Segundo, descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Padre, dame tu Espíritu Santo, pero de una forma tangible, de una forma real, de una forma tangible, perceptible. Y se manifestó de forma corporal. 3. Vino una voz del cielo. Jesús estaba diciendo, quiero oír tu voz aquí en la tierra. Quiero oír tu voz. Quiero que me abras tu corazón y que me digas, ¿cómo te sientes conmigo? Después que he hecho esto durante estos 30 años, sometiéndome a José y a María, haciendo todo esto y sometiéndome ahora a Juan, ¿cómo te sientes conmigo? Resultado, vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado y en ti tengo complacencia. En Lucas 11:9 él dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide pescado en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Dónde está eso? En el mismo Evangelio según San Lucas, unos capítulos después de haber experimentado esto. ¿Qué significa esto? Que él pidió el Espíritu Santo. Porque él nos explicó que lo que él experimentó, tú y yo podemos experimentarlo. Y nos dijo cómo. Pidiéndolo al Padre. Ahora, hasta ahí vamos con que la oración es la llave que abre los cielos. Abre los cielos hacia arriba. Pero yo les dije que la oración no solo abría los cielos. Les dije que la oración es una llave maestra, indicando que no solamente tienes que apuntar hacia arriba, sino que tú puedes agarrar la llave de la oración y apuntar hacia algo, hacia alguien. Miremos esto. Sabemos que en Hechos capítulo 12 dice la palabra del Señor que Pedro había sido encarcelado. Herodes había maltratado a cristianos. Herodes había tomado a Jacobo y lo había matado, asesinado a un apóstol. Encarcelaron a Pedro, pero en Hechos 2:5 nos dice algo poderoso. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Cuando me refiero a que la oración puedes apuntarle al frente, no significa que dejas de orarle a Dios. No. Sigues orando a Dios, pero a favor de otro. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Qué ocurrió? Verso 6. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche,
Estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Ok. Y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de sus manos. Le dijo el ángel: cíñete, átate las sandalias. Lo hizo así. Le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos, pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano. Me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Verso 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Tremenda experiencia de liberación. Tremenda experiencia de liberación. Nos tomaríamos muchísimo más tiempo tratando de desglosar de cada uno de los detalles, desglosar cada uno de los detalles envueltos aquí, en los cuales Dios intervino para poder liberar a Pedro. Pero empecé diciéndote que la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él, y terminé diciéndote que que Pedro, después de ser libre, el ángel lo sacó, lo libertó y lo guió en dirección al lugar donde estaban orando, donde muchos estaban reunidos orando. ¿Qué ocurrió? La oración de la iglesia a favor de Pedro mientras él dormía. Pedro estaba durmiendo, él estaba preso, él estaba durmiendo, pero la oración de una iglesia a favor de un líder, la oración de creyentes a favor de otra persona, provocaron una liberación. En ese caso no era Pedro el que estaba orando, era la oración intercesora de otros a su favor. Eso indica que la iglesia tiene un gran poder cuando se reúne en un acuerdo, en un corazón, en un espíritu, con una determinación para orar, para clamar. La oración unida de una iglesia a Dios a favor de otros logra la liberación de cualquier prisión. Esto lo podemos aplicar, que tú puedes orar por personas que están en prisiones espirituales, gente inconversa, gente en pecado, gente en maldad. Ok, no es exactamente el texto que te dice eso, solamente estoy transportando la realidad de una verdad espiritual. En ese caso puedes concentrarte en la importancia de la oración de una iglesia a favor de sus pastores, a favor de sus apóstoles, a favor de sus líderes, para poderlos liberar de aquellas prisiones en las cuales el diablo los ha metido. Tercer ejemplo. Dice la palabra de Dios que Pablo estaba en un lugar, Filipo, había sido guiado por Dios a ir allá, a evangelizar, a ministrar. Pablo iba con un compañero de ministerio, el profeta Silas. Habían recibido instrucciones precisas de Dios para poder ministrar allá. Estuvieron ministrando la palabra, les estaba yendo de maravillas. Había una gente que estaba abierta, habían recibido su ministerio, pero todavía no se había cumplido la misión para la cual Dios lo había mandado. Había unas mujeres, gente muy importante y con mucho dinero, que habían recibido al apóstol Pablo allá y estaban recibiendo su ministerio
Pero Dios le había mostrado un hombre que estaba clamando por ayuda. Ese hombre no lo habían encontrado. Ese hombre no habían dado con su paradero. Mas sin embargo, Pablo y Silas se determinaron ir a Filipo, al lugar donde se acostumbraba a orar. Como resultado de ir al lugar donde se oraba, se empezaron a abrir familias y desde ahí empezaron a abrir la ciudad. Empezaron a abrir la ciudad. Pasó un tiempo y no daban con el paradero del hombre. Cuando Pablo iba nuevamente un día con Silas al lugar de la oración, salió una mujer que tenía un espíritu de adivinación, una pitonisa, y estaba haciendo publicidad, estaba declarando una realidad acerca de ellos. Estos hombres son verdaderos siervos del Dios Altísimo. Desagradó a Pablo que esta mujer estuviera haciendo esto, de que el diablo le estuviera dando este tipo de publicidad. Pablo se voltea, le habla al espíritu inmundo de adivinación que estaba en ella y le ordenó al espíritu inmundo: ¡sal de ella! Sale, la mujer cae al piso, perdió todos sus poderes de adivinación. Ella era una esclava, así que el amo de ella, dijo: han afectado mi propiedad. Llevaron el caso ante las autoridades, arrestaron a Pablo y a Silas por haberle hecho un daño a una propiedad. Pablo no la golpeó, Pablo no la cacheteó, Pablo no le tiró una piedra, Pablo solo la apuntó de lejos y le ordenó al espíritu inmundo que saliera. Pero ella era esclava y el amo había montado un negocio de adivinación. Así que el amo perdió su herramienta principal de trabajo, su única herramienta de trabajo para ese negocio. Perdió a la bruja. No fue que la bruja se murió, sino que dejó de ser bruja. Perdió todos sus poderes de adivinación. Llevan a Pablo y a Silas a las autoridades, le hacen un proceso, los enjuician, les dan una palera, agarran palos, le dan durísimo. Los llevaron al calabozo y ordenaron meterlo en el calabozo más profundo. Ordenaron guardarlo con seguridad. Ordenaron tratarlo lo más mal posible. Él estaba dolorido. Él estaba juntamente con Silas golpeado, sangrando, hinchado, con moretones. Pero algo hicieron Pablo y Silas. Hechos 16:25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas. Pero a medianoche, podemos interpretar la medianoche como tu momento de mayor oscuridad, tu momento de mayor dificultad, cuando todo se pone peor. Pregunta: ¿qué haces tú en tu medianoche? Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Allí usaron dos llaves. La llave maestra de la oración con la llave del cántico de fe que trae liberación. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Aquellos que se acostumbran a tener una oración y un cántico tan silencioso. Yo practico esa oración en la madrugada, cuando todo el mundo está durmiendo. No voy a despertarme aquí a las 4 de la mañana a gritar mi oración. No voy a despertar a mi familia y a todos los 2 edificios yo gritando y cantando. No, eso lo hago de manera personal. Eso lo hago en mi lugar secreto. Pero hay momentos, hay momentos de momentos cuando estamos en conflictos. Uno de mis más grandes conflictos de estos últimos tiempos
Lo tuve el martes pasado. Una cárcel diabólica, espiritual. Lo experimenté. ¿Cómo lo manejé? Como he aprendido por la palabra de Dios y por mis padres espirituales a tratarlo. Ayuno, oración y cántico. Cuando siento la opresión del diablo, cuando siento la presión, la opresión o la depresión del diablo, yo le respondo con ayuno, oración y cántico. Cuando siento la oscuridad de mi medianoche, cuando siento las cadenas en mis manos y en mis pies, cuando siento la humedad asquerosa del calabozo donde el diablo me metió, cuando siento los barrotes, cuando siento las profundidades del hueco donde estoy, yo uso los recursos que Dios me dio, que están en la palabra. Mis padres espirituales me lo han enseñado siempre. Ayuno, oración y cántico. Ayuno, oración y cántico. Y cuando siento que se hace más fuerte, me determino a ampliarlo más. Porque entre más siento presión, más oro. Y no solo eso, sino que si siento que es más fuerte, uso otra estrategia. Me voy a la iglesia, me uno con hermanos, los provoco, los sacudo, que ardan, que se vuelvan militantes. Les provoco a una oración ferviente, pasional, intensa. Nos ponemos de acuerdo como lo hicimos el martes pasado. Mis queridos, el martes pasado tuvimos una victoria extraordinaria en nuestro poderoso culto de oración. Por cierto, no sé si aún hay cupo, uno que otro cupito por allí, para ser parte del culto de oración de hoy. Ayer mandamos el link tarde, lo mandamos tarde en la noche. De pronto algunos no se dieron cuenta que estaba el link ahí. Tal vez algunos estén esperando un mensaje de confirmación. No. Regístrese. Inmediatamente terminemos esta transmisión, se les va a publicar por el WhatsApp, por aquí. Creo que sí se puede, por aquí, para que ustedes puedan darle clic y les pueda remitir. Y también en el grupo de oración. ¿Qué hicimos? Yo utilicé lo que Pablo y Silas usaron aquí. Aquí no dice que estaba orando Pablo. Dice estaba orando Pablo y Silas. ¿Qué hicieron ellos? Jesucristo dijo, si dos de vosotros, por lo menos dos, si dos de vosotros se ponen de acuerdo acerca de cualquier cosa. De pronto me siento más ungido hoy porque mi esposa está conmigo en la habitación en este instante, en mi cuarto de oración, mientras estoy ministrando, y está ahí orando y respaldando. Así que el poder de dos. Si dos de vosotros se ponen de acuerdo acerca de cualquier cosa que pidieran, oh mis queridos, Pablo y Silas conocían el principio del reino de Dios. Se pusieron de acuerdo, vamos a orar, vamos a cantar. No sabemos cómo vamos a salir de esta, pero vamos a orar a Dios, vamos a cantar a Dios. No vamos a orar el problema, no vamos a orar el problema, no vamos a hablar del problema, vamos a orar a Dios, vamos a cantar a Dios, vamos a poner esto en manos de Dios y vamos a esperar lo que Dios haga. Eso hice el martes pasado. En un momento, puedo decírselo, llegó un sentir sobre mí con ganas de morirme. Y los que estuvieron en el culto de oración pueden ser testigos, porque después que mi padre Hugo terminó de ministrar, yo abrí mi corazón y lo compartí. Ahora, yo lo sentía como algo personal, pero no entendía en el momento que yo estaba ocupando una posición de intercesor. Y como intercesor, en ese momento
estaba experimentando la amenaza de muerte del papá de una miembro de la iglesia. Después de 4 días, me entero de una cosa. El martes, a la hora que estábamos ahí, el papá de una miembro de la iglesia estaba en un negocio. Llega, él está allí en el negocio, está con el dueño del negocio a la hora del culto de la oración. Y de repente llega una moto, se van unos tipos con armas, pasan y apuntan al Señor, al dueño del negocio, y le dicen: me mandaron a matarte. Pasan al lado del papá de la hija nuestra, pasan al lado de Natalie, al lado del papá de Natalie, pasan al lado, como que no lo ven. El papá de Natalie está hablando con el Señor. Es real, está ocurriendo. Está hablando con el dueño del negocio. Cuando pasan al lado de él, como que no lo ven. Están apuntando al otro. Algo ocurre en el momento. Empezaron a mirar a otro lado. Como que de repente algo pasó. No fue físico en el lugar. No fue con nadie que llegó. No fue nadie que gritó. No fue nada que pasó ahí. De repente empezaron a mirar al lado. Y los que iban a asesinar no pudieron asesinarlo. Le alcanzaron a robar algo al dueño del negocio. No lo mataron. El papá de Natalie estaba ahí. No lo vieron. No lo miraron. No le dijeron nada. No lo robaron. No lo apuntaron. No le hicieron nada. Mis queridos, algo debes entender con respecto a este poderoso fluir de intercesión. Muchas veces, no solo estás clamando a tu favor o a favor de alguien que tengas en mente, sino que el Espíritu Santo te puede encontrar disponible para agarrarte como un instrumento que tome el lugar de otro y evite esa situación. Yo había compartido incluso con algunos la realidad del sentir que tenía acerca de unos disparos. Y pudimos preservarle la vida. Pudimos preservarle la vida. Ahora, en el momento que yo lo estaba experimentando, yo no creía. Okay, yo creía que eso era mío. Porque hay un momento especial donde el Espíritu Santo no encuentra más nadie, sino un intercesor. No encuentra disponible más nadie. Y al tú orar principalmente en el Espíritu Santo dice: te necesito. Y tal vez no te da los detalles porque no hay tiempo en ese momento de explicarlo. Es una situación de vida o muerte. Y en este poder de acuerdo logramos cambiar todo. ¿Qué sucedería si todos los que me están viendo ahora, que están aquí en la ciudad de Barranquilla, se determinen, se activen, se levanten, llamen a otros, miren cómo pueden inscribirse y van hoy a nuestro culto de oración? Empezamos a las 7 de la noche. Empezamos a las 7 de la noche. Usted puede llegar desde antes. Después de hacerle todo el proceso del protocolo de ingreso, puede sentarse a orar enseguida. ¿Qué tan importante y poderoso es esto? Tengo gran expectación. Y si no están en la ciudad, me dice mi esposa aquí, y si no están en la ciudad, o si están en un hospital, o si están en ese momento de turno, usted puede activar la transmisión y unirse a orar. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Y los presos los oían. No pueden decir locos. Así seguramente le dijeron a Pablo, a Silas. Verso 26. Verso 25. Pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Verso 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Y las cadenas de todos se soltaron. Y las cadenas de todos se soltaron.
En este caso, Dios permitió que Pablo y Silas experimentaran una situación que los metieran en un lugar donde habían muchos otros con la misma condición. Pero su oración fuerte e intensa en su cántico en medio de esa situación no solo provocó la liberación de ellos, sino la de muchos más. No te quejes. Si Dios te permite entrar en situaciones fuertes, serias, conflictivas, espirituales, del alma o naturales. Una de ellas, como la que le dije que yo viví el martes pasado. Dios me permitió meterme ahí. Y cuando yo sentí eso, oré diferente. Muchas veces el ingrediente que nos hace falta para ser intercesores efectivos es llegar a sentir, a vivir, a experimentar lo que otro está experimentando. No te extrañes que te deja orar por una persona enferma y mientras estás orando empiezas a tener todos los mismos síntomas. O no te extrañes que si tú habías estado orando por esto y todo tranquilito, todo cumpliendo lo que tenías que hacer, pero Dios necesita que oren por alguien enfermo y tú no tienes el perrenque para poder orar enseguida, o no tienes la activación o el despertar para hacerlo. No te extrañes si Dios permite que tú sientas todos los síntomas de la enfermedad. Ay, que te vas a morir y todo el asunto que te está dando, y tenía todos los síntomas del COVID, pero eran síntomas no medidos por temperatura. Te toman la temperatura y no sube eso. No tienes propiamente nada en los pulmones si te hacen radiografías, pero llegaste a tener todos los síntomas. ¿Por qué? Porque Dios te pudo confiar el experimentar eso para que entraras a tu calabozo, donde hay otros más, al centro del calabozo, que puede ser el lugar de donde tú vas a orar, a gritar, a gemir, que no solamente te va a traer liberación a ti, sino a muchos más. Hay veces que puede que lo experimentes la sensación sin la realidad. Otras veces Dios permite que experimentes la realidad de eso mismo para que seas liberado tú y seas instrumento para sacar a otros. Termino. Te mostré orando para que el cielo se abra, orando a favor de autoridades para poderlos liberar, orando por una condición en la cual tú estás, pero a su vez teniendo misericordia de muchos otros que están pasando la misma situación y provocando un de repente de liberación de Dios. Pero mira qué dice. Pablo tenía un secreto. Pablo tenía un secreto y él le gustaba compartir esto. Hechos 14:27 dice: y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había Dios hecho con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. ¿Cómo había hecho qué? Abierto la puerta de la fe. Primero hablamos de abrir las puertas de los cielos. Después hablamos de abrir todas las puertas en la cárcel donde estaba Pedro. Después hablamos de abrir la puerta del calabozo de Pablo y Silas y de todos en la cárcel donde estaba. Ahora vemos a Pablo en Hechos 14:27. Y habiendo llegado, reunió a la iglesia y refirieron cuán grandes cosas había Dios hecho con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Él compartió cómo por 3 años Dios abrió puertas tremendamente. Y después que él comparte eso, Pablo agarra una costumbre, una práctica, y le pide a la iglesia en Colosa, le pide a la iglesia en Tesalónica, le pide a la iglesia en Roma y le pide a la iglesia en Éfeso lo mismo. Colosenses 4:2. Mira esto que les instruía: perseverad en la oración, manténgase firmes, persistentes, continuos, constantes en la oración, velando en ella con acción de gracia. Las dos cosas que él utilizó en la cárcel. Verso 3: orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por lo cual también estoy preso. Que el Señor nos abra puertas para la palabra. Tú puedes comprometerte a orar con perseverancia. Señor, abre puertas para la predicación de la palabra. Abre puertas a mi pastor. Abre puertas a los evangelizadores. Abre puertas a los líderes, Señor. Abre puertas a cada miembro de la iglesia que se está levantando a evangelizar. Abre puertas, Señor. Abre puertas. Eso indica
que en lugares donde no han aceptado el evangelio es porque hay puertas cerradas. Cierto. Si tú notas una familia que no se ha abierto al evangelio, es porque espiritualmente Satanás le tiene una puerta cerrada. ¿Cuál es el secreto para poder ministrarle efectivamente? Ora persistentemente para que esa puerta se abra, y cuando se abra podrás llegar a ellos y ministrarle con efectividad. Si tú estás invitando a una persona, se está hablando con alguien, esto y esto, no hay respuesta, esa persona tiene puertas cerradas. Satanás ha logrado cerrarle puertas. Hay puertas personales, hay puertas en los matrimonios, hay puertas en las familias. Tú puedes abrir todas esas puertas. Perseverate en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Segunda de Tesalonicenses 3:1. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros. ¿Para qué? Para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, como lo fue entre vosotros, y para que seamos liberados de hombres perversos y malos, porque no es de todo la fe. Eso indica que al orar para abrir puertas se van a levantar enemigos, y hay que orar también en contra de los enemigos, atar los enemigos espirituales y físicos. No se olviden que una oportunidad, Pablo dijo: se me ha abierto una puerta grande y eficaz, grande y efectiva, y muchos son los adversarios. Así que con puertas abiertas se levantan, se multiplican adversarios, pero hay que atarlos. Así es. Y hay que pedir al Señor que Dios nos libre de ellos, pero en conjunto. Romanos 15:30. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis, ayúdenme orando por mí a Dios. Amén. Les pido una ayuda, por favor. Ayúdenme orando por mí a Dios. Sí, estamos enfrentando cosas, tenemos múltiples compromisos, necesitamos ayuda en todas las áreas, pero la ayuda más especial y más poderosa que usted puede brindar, ayúdeme orando a Dios por mí, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, para que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea aceptada, para que se cierren posibilidades que los rebeldes me hagan daño, y para que se me abra puerta entre los hermanos, para que este servicio que llevamos sea aceptada, para que con gozo, puerta 3, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios. Después que haga eso, que con gozo pueda llegar a ustedes por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros. Y cuando ustedes me ayuden en esto que dijo Pablo, y el Dios de paz sea con todos vosotros, porque cuando nos ponemos de acuerdo y nos unimos a orar unos por los otros, a pedir que se abran puertas especiales de Dios a favor nuestro, y a atar y encadenar y restringir ataques del diablo, esto va a desatar una paz sobre todos nosotros. El Dios de paz va a desatarse, a manifestarse. Y termino. Después de Pablo hablar acerca de seres espirituales con los cuales tenemos lucha, de la guerra espiritual, de la armadura de Dios, él termina diciendo en Efesios 6:18: cuando se ponen toda la armadura y hagan todo eso, hagan algo constantemente, orando en todo tiempo, con toda oración, con toda clase de oración, con todo tipo de oración y súplica en el Espíritu, en el Espíritu, en el Espíritu, es decir, en lenguas. Y cuando lo hagan, manténganse como soldados, atalayas, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Háganlo con todo tipo de perseverancia y supliquen por todos los santos. O sea, oren por todos los hermanos en el cuerpo de Cristo. Y termina diciendo: y por mí. Amén. Que dice: oren en lenguas por todos los demás hermanos, y oren en lenguas por mí. Oren en lenguas por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Mis queridos, pudimos ver oración,
como una llave maestra abriendo los cielos con Jesús. Pudimos ver oración a favor de pastores, líderes, autoridades, y aun cuando ellos estén durmiendo, la oración sin cesar activa de una iglesia puede liberarlos de sus prisiones. Pudimos ver oración de Pablo y Silas experimentando una situación crítica, pero era tan fuerte y tan intensa su oración que no solo oraron por ellos, sino a favor de todos los demás presos. ¿Y por qué lo sé? Porque todos los presos los oían, que resultó en una liberación de todos. Oración vemos en el ministerio del apóstol Pablo, cuando él contaba como por 3 años de ministración Dios abría puertas y abría puertas y abría puertas y abría puertas y abría puertas, y él revela los secretos. Únanse a hacer una oración perseverante y conseguir que los cielos se abran, las puertas de los cielos se abran, las puertas de personas en el cuerpo de Cristo que habían sido metidas en cárceles se abran, las puertas para la predicación y para la salvación de familias y de personas que amamos, que queremos y que están atadas y cautivas se puedan abrir. Aleluya. Y poder conseguir que cosas poderosas acontezcan. ¿Y cómo puedo empezar? Puedes empezar a orar desde ya, orando en el Espíritu, con todo tipo de oración y súplica en el Espíritu. Fluye en el Espíritu de gracia y de oración, y aprovechemos el poder de la unidad y las promesas de la palabra de Dios para conseguir lo que Dios ha dicho. Les invito, usen la llave maestra de la oración para abrir puertas espirituales y naturales poderosas. Les bendigo, les amo con todo mi corazón, con todo mi amor, y oren por mí. Nos vemos luego. Bye, les amo.